Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille, ils l'ont appelée Marion. Marion Nou? Oui, mon amour. Marion Nou. Es un proyecto completamente personal, porque además de escribirlo y dirigirlo, también lo he producido. Nunca me había planteado previamente hacer una película sobre Godard. Fue cuando descubrí por pura casualidad el libro de Anne Wiesenski, que era su mujer en el 68, y salió en algunas de sus películas, entre ellas La Chinoise, cuando vi la posibilidad de hacer esta película. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Mal genio le redoutable plantea de entrada un asunto interesante: la dicotomía entre creatividad y genialidad artística y la personalidad del ser humano que hay detrás. Merci, un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Estamos ante uno de los grandes cineastas de la historia, no hay duda de ello. Un autor que supo dotar al cine de una nueva narrativa libre, fresca, rupturista en el buen sentido. Trajo la modernidad y su influencia se expandió por todo el globo. Pero se podía intuir que él, Jean-Luc Godard, era en sí mismo materia de reflexión, todo un personaje. Parafraseando una de sus famosas sentencias, la que dice que el cine se sitúa en algún lugar entre el arte y la vida, era evidente que un hombre sin su talento hubiera pasado desapercibido para esas actrices y musas con las que compartió lecho, amor y rodajes, en una especie de retroalimentación mutua entre cine y vida personal. Nos gustaría que la gente con mucho talento fuese maja, y en realidad son dos cosas diferentes. En el caso de Godard, observo que la radicalidad de su recorrido, el haber llegado tan lejos de manera tan metódica, supone, en cierto modo, un sacrificio de su vida privada. En su caso sí son dos cosas relacionadas. El hecho de estar siempre cuestionándose a sí mismo en nombre de la revolución hacía que para los demás fuese inaguantable. Anne Wiesenski, sustituta en el corazón de Godard de Anna Karina y protagonista de La Chinoise y otros tantos trabajos de aquel tiempo, exteriorizó el testimonio fundamental para establecer el retrato de un cineasta que empezaba a dejar lo mejor de su filmografía atrás. Mayo del 68 y uno de los fenómenos más contradictorios de la intelectualidad de aquel tiempo, el abrazo al maoísmo, radicalizó el discurso del cineasta para llevarle por vericuetos a menudo abiertamente soporíferos. En Francia sigue siendo tabú a día de hoy. Hay gente que se siente ofendida al ver la película por distanciarse de ese compromiso sobre el maoísmo. Como dices, hoy sabemos cómo fue el maoísmo, pero habría que evitar hacer juicios anacrónicos. Quiero decir que en el 68 estoy seguro de que yo también podría haber sido abiertamente maoísta, en el sentido de que el mundo estaba muy simplificado. O se era capitalista o se era comunista. Y entre los comunistas, si uno no quería ser soviético, no le quedaba otra que ser maoísta. Era una forma de ser anticapitalista sin ser soviético. Estaban reaccionando contra una sociedad, la del general de Gaulle, que era sumamente estática. Para ellos, era una manera de hacer cambiar las cosas. La mayoría acabó renegando del maoísmo pasados unos años, y aunque Godard nunca renegó oficialmente de él, no creo que lo siga siendo. Le redoutable mal genio nos presenta a un Godard enfrentado al mundo y enfadado con él. Se intuye que su ego supura por cada poro y ella, Anne, su pareja, lo sufre en silencio, con suma paciencia, sometida al discurso caprichoso y escasamente empático del autor consciente del pedestal que tiene a sus pies. Tanto Stacy Martin en el papel de Anne Wiesenski como Louis Garrel en el de Godard ofrecen sendas composiciones que nos meten con suma facilidad en sus personajes y su época. Je savais pas quand, ni comment. Je savais même pas pourquoi.
Elle avait raison. Cette fille, sans doute trop belle, trop jeune, trop bourgeoise, aura bientôt 20 ans. Louis imite Godard très bien. Louis imita muy bien a Godard en la vida real y además le gusta desde siempre. A la hora de trabajar se negaba en redondo a imitarlo, pero acabé orientando su interpretación hacia algo más realista, encontrando un término medio que dé pistas al espectador de que está viendo a Godard y a la vez dar margen al actor. C'est l'avantage de la rhétorique révolutionnaire marxiste-léniniste, ça permet de se sortir de toutes les situations. Sur cette image, nous sommes en 1967. Mal genio es el retrato de un mito del cine en un momento particular de su vida, a las puertas de constituir el grupo Dziga Vertov, que tal y como se muestra en la película, tomaba las decisiones del rodaje en modo asambleario. Jean-Luc était quelqu'un qui montait très vite parce que... Un mito del cine vivo, aún activo, por lo que era inevitable preguntar a Hazanavicius si ha tenido algún contacto con Godard. Le avisé del proyecto. Cuando me pidió el guión se lo mandé, pero no volví a saber de él. Una vez terminado el filme, le propuse verlo. Incluso cuando lo presenté en Suiza, donde él vive, le invité, pero no dio señales de vida. Tampoco he recibido ningún mensaje, así es que creo que no le ha gustado. Mal genio, le redoutable, imprescindible para todo cinéfilo, sea godardiano o no, y todo aquel interesado en personajes que, como diría Kandinsky, basan su armonía en la contradicción. Ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau, parce que c'est ça l'esprit de contradiction dont je vous parlais, si vous voulez. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris et l'histoire de ce monde